Y para poder conversar sobre nuestra salud mental y todos estos aspectos preventivos, tengo en la línea al doctor Francisco Javier Mesa Ríos. Él es médico, psiquiatra, miembro del Consejo Mexicano de Psiquiatría. Y hola Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pati, buenos días, ¿cómo Ay, hola, estás? bienvenido. Muy contenta de que hayas accedido a platicar con nosotros. Yo andaba localizando al doctor precisamente después del temblor, ¿cierto? Es correcto, justo después del Porque temblor. justo después del temblor, porque resulta, Francisco, que además de las emociones y de todo el cambio emocional que hemos tenido a raíz del coronavirus, cómo se han afectado nuestras relaciones personales, sociales, laborales, ahora nos encontramos, al menos en el país, en México, con un sacudimiento de la tierra. Y se vuelve a juntar y a revolver estas emociones que en teoría ya teníamos un poquito más trabajadas respecto al coronavirus. ¿Qué tanto todos estos cambios nos afectan y alteran nuestras emociones? Pues, ¿qué tanto? Un montón. La verdad es que, Un aunque ya las montón. tuviéramos un poquito remojadas, no se acababan de corregir, si es que Exacto. tuviéramos que ocupar esa palabra. Sí, Es decir, la emoción predominante quizás ha sido miedo, aunque ha habido también frustración, enojo, algún poco dolor. de tristeza, dolor, Sí. pérdidas. Ujú. Y esas emociones han estado 98 días que llevamos de cuarentena o de pandemia presentes. Ajá. Y el temblor, pues nada más las agita un poco, ¿no? Sí, no, qué barbaridad. Por si fuera poco, nos tocó temblor en la República Mexicana. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estas situaciones se vinculan con nuestra salud mental, Francisco? Cada emoción tiene una conexión con nuestro cuerpo y entonces cada vez, por ejemplo, que tenemos miedo, tenemos una respuesta de neurotransmisores y una Sí. respuesta de hormonas. Los neurotransmisores son, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina y las hormonas son principalmente el cortisol. Y Ok. cada vez que estas hormonas o estos transmisores se desencadenan, nuestro cuerpo empieza a tener ciertos cambios. Lo malo es que habitualmente esos cambios son súbitos, pero son una vez que la situación que genera miedo desaparece, esos Ajá. cambios se regulan. Insisto, solo que llevamos 90 y tantos días con las situaciones que nos están dando miedo o angustia prendidas y no se han apagado, y entonces nuestro cuerpo empieza a tener algunas manifestaciones de esa persistencia. Oye, medio que nos hemos acostumbrado a estar en casa. Nos costó mucho trabajo entender que ese encierro era un encierro protector. Y ahora que ya estamos medianamente adaptados, primero tuvimos miedo para entrar y adaptarnos, y ahora tenemos miedo para salir. Pues sí, la verdad es que usaste la palabra central, adaptarnos. El proceso de adaptación no es sencillo, el proceso de adaptación lleva un cierto tiempo, lleva un requerimiento de energía, requiere que Ajá. nosotros pongamos parte de nuestro trabajo personal y no solamente estemos esperando que nos adaptemos, sino que hagamos algunas cosas para adaptarnos. Y eso implica pues cambios, un poco de detectar nuestras necesidades y enfocarlas para poder hacer los cambios más oportunamente y más fáciles. Dime una cosa, Francisco, ¿cómo se traduce estas emociones en mi conducta, en mis conductas cotidianas? ¿Y cuándo debo prender un foco de alerta en en mis emociones, de manera personal? ¿Qué diferentes etapas voy viviendo y cuáles son dignas de poner atención o pedir ayuda? Fíjate que es interesante, pero las emociones, específicamente el miedo, Sí. tiene tres relatos o correlatos de conducta que están relacionados con todas las especies de la evolución, incluyéndonos Ajá. a nosotros, que se Sí. llaman fight or freeze, perdón, en inglés, que significa pelea, vuela, huye o congélate. Explico rápidamente. Sí. Pelea es nuestro cuerpo se pone listo para estar peleando contra algo que nos genera miedo. Por ejemplo, si fuera un atacante o algún animal que nos quisiera lastimar, estamos listos para atacar. Ajá. Entonces tenemos tensión muscular, estamos listos como para poder soltar un golpe, tenemos mucha contractura de nuestro cuerpo en general. La siguiente se llama flight, que es volar, salir Ajá. huyendo. Nuestro cuerpo está listo para irnos, nuestras piernas están listas, estamos listos para escapar. Y la última se llama freeze o congélate, o quédate Ujú. congelado, o paralízate. Si ves, las tres se presentan en los humanos también. Sí, claro. Estamos o peleando todo el tiempo con todo mundo,
o estamos intentando huir o escapar de esa situación, solo que estamos en cuarentena y no podemos ni movernos de casa, o estamos mejor paralizados, nos quedamos como haciéndonos el muertito, que no nos vea nadie, que nadie nos haga caso, que no nos reconozcan. Esas son las normales. Entonces, eso generaría esta circunstancia donde cada uno de nosotros con esas conductas está lidiando los días, está pasando día con día. Sin embargo, cuando tenemos que buscar ayuda, cuando alguna de estas conductas está generándonos algún malestar, un malestar persistente, intenso, que lastima nuestra manera de estar con los demás o que nos puede lastimar a nosotros mismos. En ese momento es necesario buscar ayuda. Pero a ver, por ejemplo, en el pelear, como no veo a mi enemigo, que en este caso sería el coronavirus, o no puedo hacer nada con el temblor, ¿no? Porque lo que se está moviendo es el piso que me sostiene, realmente el piso que me sostiene. Entonces, este miedo lo descargo ¿qué? Con la gente que está a mi alrededor. Me Es peleo con mi correcto. esposa, con mis hijos, con mi vecino, hago de tos por cualquier cosa. Ese Es sería, por correcto. ejemplo, mi pelear. Es correcto. El Ok, pelear no podemos encontrar a coronavirus, que claro, generalmente no está visible, sí, y entonces no podemos pelear contra la situación específica de cada uno de nosotros o contra la situación, por ejemplo, laboral que a lo mejor estamos teniendo. claro, Entonces, claro. pelear significa estar peleando con la gente con la que vivimos, con mi pareja, con mis hijos, con la familia, con el gobierno, estar peleando siempre, ¿no? Oye, Eh, y la ¿Sí? parte de volar, perdóname que te interrumpa, No te molestes. me encantó porque es, yo quiero volar o quiero huir y entonces a lo mejor como estoy en cautiverio, digamos, pues ¿qué voy a huir? Digo, ¿cómo voy a volar? A través del alcohol, del Con cigarro, ¿no? Así es, con cualquier conducta evasiva. Fíjate, es interesante la observación del cautiverio. A Ajá, lo sí, mejor antes, cuando no podíamos, más bien cuando podíamos salir de casa, pues me iba con los amigos y entonces me olvidaba un rato de la casa y no hacía tanto énfasis en claro, mis claro. problemas o las situaciones, pero ahora ni siquiera puedo salir. Y entonces estoy en casa y a lo mejor estoy excesivamente dedicado al trabajo, muchas horas, o estoy viendo la televisión todo el día sin que voltee yo a ver a nadie o sin hacerle caso a nadie, o Sin simplemente pensar. estoy con Ujú, recursos de evasión, ¿no? El exactamente. alcohol, el tabaco, el uso de sustancias o drogas. Exacto. Incluso me voy a tomar una pastillita para dormir todo el día, ¿no? Y ahora me he hecho algo para obligarme a dormir, que sería otra forma de evadirnos, Es correcto, ese es ¿no? el mismo volar o huir. El mismo volar. Oye, ¿y en la de congelarnos? ¿Qué pasa? ¿Qué ejemplo habría ahí? Esa es quizás una de las más interesantes. Cuando ya no se ha escapado, no se ha ido la cosa que nos da miedo o el gran Ajá, predador, ajá, ese que no ajá. podemos ver, nos hacemos el muertito. Entonces mejor nos quedamos quietecitos, calladitos, paralizados. La conducta sería paralizados principalmente. Entonces no hacemos nada, ni hacemos para esto, ni para el otro lado, ni para bien, ni para mal, ni para escapar, ni para pelear. Estamos más bien paralizados esperando que el tiempo pase y esa es terriblemente dolorosa, Sí, porque claro. finalmente esa es la que más te está limitando y esa es la que más te está generando pues una sensación de ineficiencia, de que no eres lo suficiente, de que no puedes hacer las cosas que necesitas hacer y Claro. eso es muy doloroso para el ser humano. Oye, ¿cabe en este renglón precisamente la depresión? Fíjate, todas ¿O estas que dónde? estamos señalando son conductas o son conductas Sí, adaptativas a la ok. situación que nos está generando miedo. Cuando esas conductas se están presentando de manera cotidiana, constante, es muy posible que si tenemos la vulnerabilidad biológica, es decir, si nuestro cerebro, si nuestro sistema nervioso central tiene los genes o las condiciones específicas, desencadenemos un trastorno psiquiátrico. O sea, una depresión, un trastorno de ansiedad, una fobia, ataques de pánico, cualquiera de los trastornos psiquiátricos. Oye, doctor, pero fíjate que ahorita que dices, uno, el médico psiquiatra, o sea, tú, Ese mero. me hace señalamientos de enfermedades psiquiátricas, automáticamente todos nos damos un paso atrás. Esa no soy yo. Ese no soy yo. Eso le pasa a los otros, porque el término psiquiátrico nos asusta. Porque el pensar en ataque de ansiedad, no, 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 eso es para locos. ¿Qué tan, ¿Qué tan mortales o qué tan frecuente es que los mortales padezcamos de todas esas enfermedades?
Sumamente frecuente. Empecemos con una máxima de la Organización Mundial de la Salud. Sin salud mental no hay salud, para empezar. Punto, Eso quiere claro. decir que la salud mental es un requisito necesario para tener salud. Siguiente, las enfermedades mentales son tan frecuentes como que cada una de 3 personas tiene una enfermedad mental. Por ejemplo, una de cada 3 personas, Una de imagínate. cada tres es muchísimo. De 130 personas tienen una enfermedad mental. Son sumamente frecuentes, se presentan en cualquier edad, desde los más jovencitos, desde los niños hasta los adultos de 99 años se puede Sí. presentar una enfermedad mental. Y son tan frecuentes que la verdad es que solamente necesitaríamos ir a cualquier sistema de salud comunitario para encontrar enfermedad mental. Y no es, y es algo, no porque sean muchos o seamos pocos, el hecho de tener una enfermedad mental no tendría que dar vergüenza. Por supuesto que no. Tengo miedo, pues sí, tenemos miedo. Es que estoy como muy ansiosa. Claro, estamos ansiosos. Tendríamos como, no voy a decir, la palabra no sería normalizar, pero tendríamos que ver como con menos solemnidad estas enfermedades, ¿no? Como más cercanas a nosotros de lo que podemos imaginar. Tendríamos que verlas menos ajenas y tendríamos Eso, que verlas como más cotidianas y como más parte de nuestras posibles vivencias de enfermedad. Es decir, todos sabemos, por ejemplo, que podemos ser diabéticos en cualquier momento si no tuvimos una diabetes tipo 1, es decir, si no nacimos con ella, pero no nos cuidamos, tenemos obesidad, tenemos ciertos factores de riesgo, podemos desencadenar una diabetes tipo 2. sí. Lo mismo pasa con las enfermedades mentales, es decir, tenemos un equilibrio en nuestro funcionamiento mental y ese equilibrio en el funcionamiento mental puede estar lastimado por lo interno, por cambios en nuestro cuerpo o por lo externo, por situaciones externas desde lo pequeño como el sistema familiar hasta lo macro como el sistema global, social, político, económico. Ojo, el equilibrio de nuestro sistema mental puede estar lastimado desde lo interno hasta lo externo. Exactamente. Doctor, ¿qué hago? ¿Qué hago para, para prevenir? El miedo no lo puedo prevenir, ¿estás de acuerdo, no? Es correcto. El día que lo prevenga, pues ya me muero. El miedo, hay cosas que no puedo, esas emociones básicas, el miedo, la tristeza, no las puedo evitar, pero sí puedo tener acciones que me protejan o que me permitan identificar cuando algo no está en equilibrio. ¿Qué me sugieres? ¿Qué nos sugieres? Al contrario, yo sugeriría primero que las emociones las debemos considerar más que factores de riesgo como factores protectores. Es decir, conocer bien las Ándale. emociones, Ajá, saber de ajá. ellas, entenderlas, escucharlas, saber cuál es su función, saber cómo las podemos oír y aplicar sus mensajes o sus señales que nos están dando, nos Sí, hablan de una inteligencia emocional. ok. Entonces, la inteligencia emocional es un factor protector para la salud mental. Ahora, si hablamos específicamente de cómo logramos mantener ese equilibrio, pues es una serie de factores muchísimos que tendríamos que estar verificando día con día, pero sobre todo haciendo lo pertinente para mantener ese equilibrio en cada uno de ellos. Pongo un ejemplo sencillo. Si lo que me está lastimando es algo en mi cuerpo extra, Sí, aparte de lo mental, por ejemplo, sí. mi diabetes descompensada o mi hipertensión descompensada o maltratada, primer tema, todas las enfermedades crónicas deben de estar bien reguladas, bien tratadas, bien atendidas. Ok. Segundo, mi cuerpo tiene que mantenerse sano. ¿Cómo mantengo mi cuerpo sano? Comiendo bien, comiendo de manera balanceada, hidratándome, durmiendo. Estos son autocuidados de la salud mental. Durmiendo, manteniendo mis horas de sueño, no desgastando mi cuerpo de manera excesiva, haciendo un poco de ejercicio, manteniendo un ejercicio de manera regular. Y como ven, hasta ahorita no he hablado de nada que no sea conocido, ¿no? O que no hayan ustedes hablado en el programa. No has mencionado un medicamento. Hasta el momento no he mencionado Hasta el ningún momento no has medicamento. hablado de nada que sea externo a mi responsabilidad, a mi Exacto, autocuidado, ¿no? Ajá, exacto. Y lo dijiste magistralmente, autocuidado. Hasta este momento estoy señalando puras circunstancias que sí están bajo mi control ajá. y esas circunstancias son mi responsabilidad, son parte de mi necesidad de protegerme a mí mismo y de estar bien. Vigilar mi higiene y mi aliño todos los días, intentar mantenerme limpio, mantenerme en aseo personal, por ejemplo, con Claro, una claro. sensación de sentirme cómodo conmigo mismo. Entonces vienen ciertos aspectos, por ejemplo, de identidad, ¿no? Sí. De sentirme contento con lo que soy, de sentirme contento con lo que hago, de sentirme contento con las personas con las que interactúo o escoger mejor a las personas que interactúo para que si no me están generando, digamos, situaciones o más bien me están generando situaciones muy complicadas,
pues a lo mejor hay que escoger de maneras distintas. Y ve cómo vamos transitando paulatinamente desde lo micro o desde lo que me Sí, corresponde exacto. solo a mí hasta lo interpersonal o vincular y llegaremos hasta lo macro, ¿no? Exactamente. Pero ahora me interesaba mucho que pudiéramos hablar, Francisco, de lo que sí podemos hacer, lo que no implica A los otros, sí, y que tampoco implica gastos tremendos, porque dicen, no, el psiquiatra, la consulta, los medicamentos, sí, sí es cierto, pero hay cosas que podemos prevenir justamente eso que nos, o sea, podemos cuidarnos para no llegar a extremos que requieran de otro tipo de factores para aliviarnos, ¿no? justo esa es una idea muy interesante. El día en que en mi consulta llegue una persona a decirme, vengo a que me hagas un check-up de salud mental, ese día va a ser un día en donde verdaderamente habremos logrado todos estos objetivos. Es decir, que Muy pasemos del bien, muy proceso bien. terapéutico de tratamiento al proceso preventivo o de promoción de la salud, de Claro, promoción de la salud mental. Y eso implica que verdaderamente todos los espacios comunitarios, las escuelas, las iglesias, los mercados, en todos los espacios se tiene que hablar de salud mental, se tiene que exactamente. pensar en ella, se tiene que buscar. Mis colegas, todos los médicos de cualquier especialidad tienen que saber de salud mental. O incluso sin especialidad, los médicos generales tienen que ser los más hábiles en salud mental. Tienen que tener muchos conocimientos en salud mental para poder identificar oportunamente antes de que una situación se convierta en enfermedad. Es decir, cuando estamos identificando estos factores de riesgo que están muy latentes o muy prendidos, tendríamos que intervenir y tendríamos que pedirle a las personas que modifiquen estos factores de riesgo. Y Claro. eso no cuesta nada, eso todavía no implica una necesidad de un tratamiento farmacológico o un tratamiento psicoterapéutico a largo plazo. Esos son ajustes y de verdad que son pequeños terrenos que podemos ir arando todos los días en nuestra cotidianidad.